Mira esa mariposa que va y viene, va y viene. Va y viene, 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 va y viene. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. La propuesta radio, la propuesta radio. Primavera 2020, ya empezó la primavera. Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué momento nos estén mirando. Mi nombre es Andrea Toraño, coach vocal, cantante lírica. Les doy la bienvenida a este nuevo programa de Ópera Federal. Bien, antes de arrancar con el programa en sí, les quiero contar que nos pueden encontrar en el Facebook. Estamos como Ópera Federal Oficial. Estamos en Instagram como Ópera Federal. Y pueden encontrarme a mí en mi perfil personal como Andrea Toraño. Bien. En el Instagram hay información, datos curiosos, tanto en Instagram como en Face. Comparto información, detalles, chismes y demás de la ópera y de la música clásica. Bien. Dicho esto, les quiero contar que hoy vamos a hablar, como si yo y quién más, ¿no? Yo y todas mis múltiples personalidades. La que quiere ser soprano, la mezzo, la contralto, todas nos pusimos de acuerdo y dijimos, hoy vamos a hablar de las voces masculinas. Bien. Voces masculinas. Yo empecé a hablar de las voces femeninas, y en este caso sí vale el plural, porque la semana pasada, la anterior, tuvimos una invitada especial, que fue Xenia Muyanov, que ella es soprano. Y junto con ella estuvimos hablando un poquito, empezamos a hablar en realidad de que las voces humanas se dividían, en grandes rasgos, entre voces masculinas y femeninas. Hablamos de las voces femeninas, hablamos de que las voces femeninas se dividen, podríamos decir, hablando en un contexto muy general, en tres grupos. De más agudo hacia el más grave, y si el señor director nos comparte una placa que yo tengo por ahí, es un cuadrito donde tengo, ahí hay una división que va del más agudo hacia el más grave, y también vamos a poder ver algunos ejemplos. Pero explicando la lógica del dibujito, lo que dijimos en estas últimas semanas, que las voces femeninas se dividían en tres, y yendo del más agudo hacia el más grave, tenemos las sopranos. En ese caso teníamos ahí a la gran María Callas, era uno de los ejemplos que cité. A las mezzosopranos, que tienen notas un poco más graves, no llegan a tantos agudos maravillosos como las sopranos. Y en el sótano estamos las contraltos. Ejemplos de mezzosoprano había citado a... Por ejemplo, acá en la Argentina tenemos dos muy buenas mezzosopranos. Una es Guadalupe Barrientos, que estuvo haciendo el año pasado, no el anterior, hizo la Amneris para el centenario del Teatro Colón. Y la otra Amneris fue la gran María Luján Mirabelli. Esos son dos grandes mezzosopranos a nivel internacional que tenemos acá y son nuestras. Bien, son las voces intermedias femeninas, y las voces graves masculinas femeninas son las contraltos. Y un ejemplo que habíamos citado la última vez fue a la gran Ewa Podolsk, que es una contralto polaca. Bien, cerrado este capítulo con las voces femeninas, le toca a los hombres, por supuesto. Y estas calificaciones, o sea, yo voy a hablar desde la perspectiva de la ópera, ¿no? Porque este programa de eso se trata. Pero estas divisiones, también una cosa que quiero mencionar, que también lo dije la vez anterior, existen las mujeres con voces varoniles. Sí. Que no es que son mujeres de voces gruesas, sino que son mujeres con voces varoniles, como también existen los hombres con voces femeninas. Eso es otra cosa que se da dentro del... Por eso dije que en grandes rasgos
Hola, hermosa, gracias, Fer, por el saludo. En grandes, grandes rasgos teníamos estas tres divisiones, pero fuera de estas tres divisiones también existen estas excepciones a la regla, ¿sí? Donde tenemos varones con voces de mujer, como en el caso de los contratenores, que hoy no vamos a andar mucho en eso, y también tenemos las mujeres con voces de varón, que fue lo que mencionamos la vez anterior. Hay una agrupación que se llama No se necesitan hombres, que es No Men Required, que hacen repertorio barroco. Les sugiero que lo vayan a buscar en YouTube. Janet, ahora yo no tengo el nombre de de la cantante, pero enseguida lo van a reconocer, porque si son un poco curiosos y van a buscarlo en YouTube, No Men Required se llama, creo que es un cuarteto de música vocal, se van a dar cuenta enseguida de quién estoy hablando. Es una voz que no se, o sea, realmente si uno no estuviese mirando el video, realmente diríamos que es una voz de un bajo hecho y derecho, una voz bien, bien, bien. Bien, vamos a nuestro cuadrito. En este cuadrito tenemos un par de ejemplos. Y yendo, o sea, de arriba hacia abajo, en la columna que tiene el detalle verde, ahí tenemos a nuestras voces masculinas. De arriba hacia abajo, de más agudos hacia más graves, tenemos los tenores, barítonos, que son las voces intermedias, y los bajos. Encima de estos están los, ahí en este cuadrito que hablamos de los contratenores, bueno, acá está mencionado. En la columna de las voces femeninas faltaría la clasificación de la que yo estoy hablando, que es una voz mucho menos conocida, pero que existen. Esas mujeres con esas voces existen también. Bien. Bien. Pero yo hoy no voy a hablar de los contratenores. Así que voy a empezar por los tenores. Contratenores y octavistas femeninas serán para otro programa que es todo un terreno, es toda una cuestión para hablar que se merecen un programa cada uno prácticamente, pero eso quedará para el final. Los tenores. Y ahí tenemos, a ver, acá tenemos, esperen, yo estoy viendo lo que estoy ciega, lamentablemente no veo mucho, pero tenemos obviamente a Plácido Domingo, al gran Pavarotti, gracias, gracias por agrandar el cuadrito. Tenemos a Pavarotti, a Plácido Domingo, creo que ese es Kaufman, y el de la otra punta debe ser Carrera, porque no nos puede faltar. Pero bueno, yo, paréntesis, acá voy a abrir un paréntesis. Estos quizás son las voces en la cuerda de tenor, que son los más conocidos. Cuando uno piensa en ópera y piensa, no sé, en voces masculinas, normalmente lo que se nos viene lo primero a la cabeza, el que se nos viene primero en la cabeza, que Dios lo tenga en la gloria, es Pavarotti, ¿no? Con su Nessun Dorma, con el trío de los tenores, con Plácido Domingo y Carrera, pero el primero que se nos va a venir en la cabeza es el gordo, ¿sí? Es emblemático de la ópera. Creo que para todos los que, tanto para los que conocen o no, Pavarotti tuvo la gran inteligencia de intentar llevar con mucho éxito a la ópera en ámbitos que no eran de la ópera y a público que no era de la ópera. Y a él tenía que agradecerle mucho en ese sentido, porque tuvo esa visión de decir que la ópera no era solamente para ciertos grupos selectos, para cierta gente, sino que era para todos. Y se animó con todo, porque si se acuerdan, quizás los que ya son un poquito más grandes, de mi edad, 30, 40, hizo colaboraciones hasta con el cantante de YouTube, no sé si se acuerdan. Se animó, se animó. Plácido Domingo también se animó a hacer otras cosas, pero bueno, eso es tema aparte. Los tenores son las voces masculinas más agudas. Después están los contratenores, pero eso ya tipos de mujer. Entonces aclaro eso, por eso no voy a empezar con ellos. Como voz de hombres, son las voces más agudas. Y normalmente el tenor, dentro de una ópera, tiene asignado el rol del héroe o el principal, al igual que las sopranos en ese aspecto. La soprano le tocaba siempre hacer de la buena, de la heroína o de la damisela en apuros. O como quizás en alguna excepción, de la loca, ¿no? Como siempre tienen como esos roles de locura. El tenor siempre le toca ser el bueno, el que saca las papas en el fuego, el que rescata a la damisela en apuro,
o el pobre tipo que la pasa mal. ¿Sí? Es como ese héroe trágico, también tiene esa cosa. Hay algo, ¿sí? Hay algo asociado con, digo, como uno a veces piensa, si uno piensa en personajes, por ejemplo, Disney tiene esto muy claro, los personajes malvados de Disney, no ninguno tiene voz aguda, todos tienen voz grave. La maldad tiene voz grave, pero la bondad parecería que tiene voz aguda. Y en la ópera pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, voy a parar de hablar un poco, porque si no les voy a quemar la cabeza. No, mentira, no voy a parar de hablar porque de eso se trata, a eso vinieron. Voy a seguir explicando esto. Esto tiene que ver más con la psicología digamos, con la psicología de la música, ¿sí? Si, por ejemplo, pensamos en personajes, voy por oposición. Si se acuerdan, no sé, del malo, para mí un malo recontra malo de Disney es el hermano del Rey León. Tenía voz grave. Y el papá, o sea, el hermano, perdón, del malo, tenía voz aguda. Eso es algo que se asocia y que la ópera lo ha volcado constantemente a sus partituras. Cada subgrupo, tenor, barítonos y bajos, como pudieron ver en el cartel, en ese cartelito, hay subdivisiones dentro de estas tres divisiones. Y los tenores se pueden dividir, vamos a decirlo de manera así como muy general, en tenores ligeros, tenores líricos y dramáticos. ¿De qué estoy hablando, señor? A ver, cuando yo digo tenor ligero, ustedes tienen que imaginarse, pueden imaginarse que es una voz liviana y con gran facilidad hacia los sobreagudos. Y un muy buen ejemplo de un tenor ligero, inmenso, grande, grande, grande como la vida misma, increíble en su técnica, increíble en su manera de actuar, su manera de moverse dentro del escenario. Y para mí, uno de los mejores tenores de los últimos 100 años, que lo dio España, fue Alfredo Kraus, que no está en esa lista, en ese cartel, injustamente. Injustamente. Alfredo Kraus, el canario, porque encima era, aparte de tener una voz liviana, era de las Islas Canarias, es un típico ejemplo de un tenor liviano, ligero, o sea, lo van a escuchar, tiene un timbre. ¿Se acuerdan que yo les dije que las voces también se describían a través de colores y de peso? Uno puede decir que una voz es más liviana o más pesada. Hasta con la banda de Bulldog cantó Luciano. El gran Luciano se atrevió absolutamente a todo. Y eso fue genial. Fue genial. No fue el primero, porque la primera fue Montserrat Caballé. La primera fue Montserrat Caballé, que se animó con Freddie Mercury a grabar el álbum de Barcelona, ¿no? En que están las canciones de Barcelona. Sabiendo inclusive que ya Freddie con su diagnóstico de SIDA declarado y todo, la mujer se animó igual. Pero Luciano toma esa idea, la desarrolla y la lleva a otros niveles, ¿no? Pero volvamos a la subclasificación de las voces, para no irnos de tema. Bien, estaba hablando de Alfredo Kraus y estaba hablando de que ¿cómo adjetivamos una voz? Bueno, usamos adjetivos calificativos de peso y de color. Decimos que una voz puede ser más liviana, más pesada, puede ser ágil o no, oscura o más clara. En este caso, ahora les voy a compartir para no estar hablando en el aire. Yo diría que la voz de Alfredo, de don Alfredo, es una voz liviana, es algo que parece muy etérica, ágil. Acá igualmente esta área que les voy a compartir no es un área de agilidad donde haya que hacer mucha cantidad de notas por segundo, pero sí quiero que entiendan ese concepto de la liviandad, ¿sí? Entonces, elegí de gran Alfredo Kraus una área de la ópera Los Pescadores de Perla de nuestro amigo Bizet. Y digo nuestro amigo porque para los contratos y las mezzosopranos Bizet escribió Carmen, ¿sí? La Habanera. No tengo más nada que agregar. Espero que lo disfruten. Para mí es una de las áreas más hermosas para la voz de tenor. Y bueno,
Esta interpretación es increíble, creo que quizás es una de las mejores rendiciones que tiene esta área. Los veo después, a la vuelta. Dios. Es perfecto, es perfecto, es perfecto. Kraus es el ejemplo, para mí es todo lo que está bien en el mundo en términos de cantantes, ¿no? Hay un par de cantantes que creo que me sobran los dedos de la mano, que tengo una
profunda admiración. Uno es Alfredo Kraus. Y es el buen ejemplo de que la técnica es muy importante. Ustedes saben, Alfredo Kraus tuvo un matrimonio muy largo, muy, muy largo. Cuento esto porque creo que da, por Dios, es interesante a veces conocer un poco a la persona detrás del personaje. Y fue un tenor muy famoso en su momento. Y fue muy tentado también, tentado a hacer un montón de tipos de personajes, ¿sí? Pero a lo que voy a lo personal es esto. Después de un matrimonio muy largo, muchas décadas, fallece primero su mujer. Y él fallece creo que 1 o 2 años después, de mucha tristeza. Se había la compañera de toda la vida. Pero, ¿por qué voy a esto de la técnica? Porque prácticamente hasta el final, Alfredo Kraus muere casi más de 70 años. Y pongamos unos 5 años antes de morir, estuvo cantando con la voz completamente entera. Y los invito a que busquen algo de Alfredo Kraus en YouTube. Y busquen a Alfredo Kraus, un Alfredo Kraus ya mayor. Hay una versión de Alfonsina y el mar, hecha de Alfredo Kraus, que es muy buena. Ya es un Alfredo Kraus grande. Y sin embargo, la voz le pasaba el trapo, le podría pasar el trapo a cualquier de la mitad de la edad de él. Es impresionante. Pero era algo que él explicaba que tenía que ver con la técnica, con el estudio constante y con precisamente no dejarse tentar de hacer cosas que no correspondían para la voz de uno. Y, y eso es tentador a veces para los profesionales de la ópera, querer hacer todo. O hay personajes que son más requeridos dentro de las temporadas de los teatros y que por ahí a veces no son tan para la voz de uno, pero bueno, es trabajo. Y Alfredo Kraus decía que ese era un error porque a la larga terminaba afectando la salud vocal. Bueno, razón tenía porque a los 70 años podía cantar muy bien. O sea, estaba entero, realmente entero. Bien, voy a continuar. Retomo un poco, a mí hay cosas que me emocionan, y esta área en particular me emociona, encima en estos momentos de cuarentena donde no podemos salir a cantar, es como, es una daga en el medio del tórax. Pero vamos a continuar con el programa. Yo les dije que la voz de tenor era la voz más aguda de los hombres. Alfredo Kraus es un buen ejemplo, tiene unas agudas impresionantes. La subdivisión. Acabamos de escuchar un típico tenor ligero, ¿sí? Y después dije que había un tenor, teníamos típico ligero, tenor lírico. Un tenor lírico puede tener una gran, o sea, puede tener muchísimos agudos, por supuesto, pero el color de ese tenor, la voz, es más cálida. A Kraus siempre a ver, los que quisieron criticarlo, siempre dijeron que tenía como un sonido como metálico, como mucha punta en la voz. El ligero, eso es muy típico de las voces ligeras en general, masculinas o femeninas. El lírico tiene, digamos, si el ligero es una voz como si fuera un tono blanco, el, el lírico es un color un poco más cálido, es un color más cálido, es una voz más redonda y parecería de tamaño como más grande. Es un poco más grande. Tiene unas voces, tiene notas medias centrales con mucho más cuerpo. Es una voz mucho más de más cuerpo, ¿sí? Y son bien para los personajes bien heroicos. El personaje anterior, que estaba encarnando nuestro amigo Alfredo Kraus, era un personaje más bien triste, como una especie de héroe. No es un héroe, porque en realidad no lo es, sino es una persona que sufre mucho, ¿viste? Es como hay mucha tristeza. Ahora, cuando necesitamos representar a alguien que va a luchar y a pelear por la patria, qué sé yo, necesitamos una voz un poco más aguerrida. Y ahí están los líricos. Puede ser, estas clasificaciones no son tan estrictas ni tan puras. Hay cantantes que son, como el que voy a mostrar dentro de un rato, es un lírico tirando lírico dramático, pero es un típico tenor lírico.
¿sí? Porque tiene la agilidad del ligero, pero tiene mucho cuerpo en la voz, mucho cuerpo en la voz. Y hacen personajes como, por ejemplo, ahora voy a mostrar, es un área de la ópera Aida. Y el personaje que este tenor, que voy a presentar, representa, perdón, valga la redundancia, es Radamés, ni nada más ni nada menos, que es el general de las tropas egipcias, que vuelve de la guerra después de conquistar Nubia. ¿Sí? Entonces se necesitan esas voces como con mucha más potencia. Aparte, bueno, Verdi es todas como mucho, mucho pum para arriba, mucha energía, y obviamente las voces masculinas, todas, tanto de cualquier registro de tenor o bajo, son voces se necesitan con voces con mucha presencia. Así que voy a compartirles el ejemplo de la siguiente, digamos, de la otra división, de los tenores líricos, teniendo en cuenta que este es un lírico dramático, ¿sí? Pero quizás es uno de los mejores, quizás no. Es uno de los mejores tenores que ha dado, es uno de los mejores tenores que ha tenido la Argentina. Sí, es uno de los mejores tenores. Una increíble presencia escénica, un tipo que llena el escenario, realmente lo llena, y haciendo uno de los roles que a mí más me gusta verlo, que es hacer el Radamés. Otro rol que también es muy interesante, si en algún momento tienen ganas de escuchar algo más de este tenor, eh, pueden buscar a Carlos Duarte participando en La Carmen, en una producción del Argentino de La Plata, por ahí dando vuelta en YouTube. Es otro personaje que le queda muy bien. Pero este en particular es el que más me gusta. Bien, el área se llama Celeste Aida, de la ópera Aida. Nuestro personaje es Radamés. Y acá van a escuchar la diferencia del tenor ligero de Krauss al lírico de nuestro gran tenor Carlos Duarte. Espero que los disfruten y los veo en el otro bloque. Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria e il plauso di me ti tocca. Irvi, per mio pugnato
Dios. Esa es una voz grande, por el amor de Jesús. Me encanta, soy muy fanática de las voces masculinas, sépanlo. Eh, Bien, nada, es maravilloso. Es maravilloso ver esto, es un recuerdo. A ver, no me puedo acordar, creo que el regista de esta producción fue Eduardo Casulo. ¿Sí? Y si la memoria no me falla, también estuvo otra gran cantante que fue Luján Mirabelli haciendo de Amneris. No me acuerdo quién fue la ida para esta producción. Bien, creo que es bastante notable la diferencia entre, diferencia de pesos específicos, digo, de color, inclusive de carácter de una voz a la otra. Sin embargo, son tenores ambos, pero muy diferente el carácter de ambas voces. ¿Sí? Obviamente, uno es más liviano. Es como, estamos hablando de parámetros de peso en algo que es auditivo, es cierto, pero es visible, es obvio, es bastante obvio. Creo que intenté buscar los ejemplos más obvios entre una diferencia, entre una clasificación y la otra. Bien, nos queda eh, la última clasificación, que es el de tenor dramático. Y como se han dado cuenta, a medida de que digo, las voces se van poniendo cada vez más pesadas, los colores se van haciendo más oscuros, las texturas, ¿sí? Hay ciertas texturas, hay cierta redondez, y el tenor dramático va a ser el que más peso tenga. Y como buena voz dramática, su fuerte está más tiene como armónicos, tiene como, ¿qué son los armónicos? Perdón, ¿no? Nosotros tenemos notas más agudas, notas más graves, no importa. Hay una nota central y después un montón de adornos o tonos o matices de la misma nota que pueden ser más graves o menos graves. Esos son los armónicos, ¿sí? Son como sonidos que acompañan la nota central. Los armónicos en una voz se lo da la fisiología del cantante. Uno no puede decidir si uno va a tener una voz dramática o no, o más ligera o menos. Eso es algo con lo que se nace. Y la técnica vocal lo que hace es desarrollarlo. La técnica vocal lo que hace es que vos desarrolles y que descubras cuál es tu verdadera naturaleza vocal. Una voz no se fabrica, una voz se descubre y la palabra en inglés es nurture, como que se cuida, se va gestando. Pero ya está, hay algo de la voz que ya está. Los tenores dramáticos son los pesos pesados de estos tres subtipos de tenores. Por lo general, la ópera les asigna, como vieron que este caso fue nuestro Radamés, que es un héroe típico héroe que cae en desgracia, pero es un héroe, en fin, que encarna todos los valores de la patria, ¿no? Verdi estaba como muy enganchado con ese tema de lo que es el nacionalismo italiano en su momento. Volcó mucho de eso en sus óperas. Tenemos a Radamés todo el tiempo hablando de lo típico que puede hablar un tenor, que es del amor. El tenor siempre está enamorado de la soprano. Algunas veces se enamora de la mezzo. Y cuando se enamora de la mezzo soprano, que son las voces graves, le va mal. Siempre le va mal. Pero bueno, entonces, el tenor de ópera divide su tiempo en dos cosas, o en tres si querés. Enamorarse de la soprano, hacer alguna cosa heroica, o sufrir, también es otra cosa que también lo hacen los tenores con mucha asiduidad. Y en el caso, por ejemplo, de los tenores dramáticos, normalmente son los que más sufren, o sea, tienen esos roles como de mucha carga dramática. Son personajes que normalmente son psicológicamente más complejos, ¿sí? Porque hay personajes en la ópera que, la verdad, psicológicamente hablando, no dicen mucho. Pero normalmente cuando son roles más tirando al sufrimiento, donde digamos, la historia es compleja, y hay un personaje donde es el que, digamos, el que lleva el nudo de la cuestión,
ahí recae sobre la voz dramática. Y ahí casi siempre está el tenor dramático para llevar el peso del relato sobre su vocalidad. Bien. Esta voz en lo general no suele tener agudos tan espectaculares como las dos clasificaciones anteriores. Tienen una voz más robusta, como más ancha, ¿sí? Con graves más interesantes, y a veces sucede, como le ha pasado a Plácido Domingo, que con el tiempo son voces que van a pasar de ser tenores a barítonos. ¿Qué es un barítono? Es la voz intermedia. Como dije, el tenor es el más agudo, el barítono es la voz intermedia y el bajo es la voz más. Eso puede llegar a suceder como no. A Plácido Domingo le pasó así, por ejemplo. Hay gente que lo discute, que no le gusta, que sí, que no, pero bueno, en definitiva, Plácido Domingo está cantando como barítono y es un barítono muy interesante. Y en su momento, durante muchos años, al comienzo de su carrera, y no tanto, fue un tenor dramático. Es un buen ejemplo de tenor dramático. Pero yo no les traigo el ejemplo típico, trato de no ir a lo típico, porque lo típico, yo Plácido Domingo, creo que si digo Plácido Domingo, casi todo el mundo más o menos lo ubica. Y si no lo ubican, pueden buscarlo. Ponen Plácido Domingo, escuchen lo que quieran de él, que hay para ti y para arriba. Entonces, para ir redondeando con este tema, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que las voces masculinas se dividen en tres: tenores, barítonos y bajos, agudos, intermedios y muy graves. Que esta clasificación de los tenores tiene tres subclasificaciones que inclusive se pueden complementar entre sí, pero solamente hoy hablé así por separado. Tenemos tenores ligeros, como nuestro amigo y grande Axel Kraus, que son esas voces livianas, con un color clarito en la voz, ¿sí? Y normalmente son ágiles, y con unos superagudos que son de otro planeta. Los tenores líricos, que tienen un poquito más de peso, con un tono, con un color más cálido en la voz y con mayor presencia vocal. Parecería como que son más, digo, el lírico, el ligero es como una Ferrari, yo digo que el ligero es como una especie de Jeep 4x4, y después tenemos a los tenores dramáticos, que son uno que voy a presentar ahora, que son más, como podría explicar, como una camioneta con doble cabina. Ahí está. Tiene maniobrabilidad, va rápido, pero tampoco es una Ferrari. Pero nunca te va a dejar a gamba. Entonces, estos tenores que tienen su color más oscuro, una voz mucho más varonil, a veces hacen algún que otro papel de villano. Pocas veces el tenor tiene un rol de villano. Eso es más para las voces más graves. Les voy a presentar a uno que es un inoxidable, lo que yo digo. Si hay que escuchar a un tenor anterior a Pavarotti, a Plácido Domingo, es a Vickers. Vickers fue un tenor dramático, lírico dramático, pero para mí es más dramático que lírico. Y ya cuando lo escuchen se van a dar cuenta. ¿Por qué? Van a darse cuenta que el color de la voz de Vickers es mucho más oscura que la voz de Carlos Duarte, ¿sí? Y como que da la sensación de mayor peso. Quiero que registren estas sensaciones, esto que por ahí es una descripción visual ante algo que es auditivo, pero que si lo tienen en mente se van a dar cuenta por qué digo esto, que tiene sentido cuando lo escuchamos a Vickers. El área que elegí de Vickers, porque estoy como medio mareada, porque estaba por elegir una y después me arrepentí. Y finalmente elegí el área de Sansón, de la ópera de Sansón y Dalila. No es un área de lo más famosa, ni quizás es una de las óperas, sí es famosa su rol, por el área de Dalila, ¿sí? Y por el dúo que es el Moncur. Pero el área de Sansón no tiene desperdicio. Este es el momento donde Sansón, ya derrotado, ya le cortaron el pelo, ya lo esclavizaron, está ahí atado, humillado, porque recordemos que Dalila no lo quería muerto, lo quería humillado, le pide a Dios que no se olvide de él y que le dé la última fuerza para poder vengarse y vengarlo. Así que es un área con muchísima carga dramática, muchísima carga dramática.
Y nadie mejor que Vickers, otro que también tiene un Don José, una versión con Grace Bunbury. Yo voy dando tips para los curiosos, para los que tengan ganas de aprender más, de escuchar muy buena música. Vickers tiene una versión de la Carmen, haciendo obviamente el error de Don José, con la inmensa también Grace Bunbury. No tiene desperdicio. Búsquense en YouTube. Pero ahora lo tenemos haciendo de Sansón. En esta área de Sansón y Dalila, donde Sansón le pide por favor a Dios que no se olvide de él. Me despido de ustedes, los veo el viernes que viene a las 9 de la noche por la fanpage de la Propuesta Radio y los dejo en la increíble compañía musical de este inmenso tenor que fue Vickers. Buena semana, cuídense y los espero el viernes próximo. Mira esa mariposa que va y viene. Va y viene. Va y viene, 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 va y viene. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. La Propuesta Radio, la Propuesta Radio. Primavera 2020, ya empezó la primavera. Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio.